Bienvenidos a nuestra entrevista de riesgos. Soy Daniela García y hoy tenemos el placer de conversar con Felipe Ávila, él es presidente de PEX Ambiente y Sostenibilidad. Felipe, bienvenido. Hola Daniela, muchas gracias. Felipe, estamos hablando de que para el 2050 habrá más plástico que peces en el océano. ¿Qué es lo que está pasando? La generación de plásticos en el mundo nace de muchas industrias y el manejo de los desechos, sobre todo en las grandes ciudades donde más se consumen estos plásticos, terminan en los ríos y es de ahí de donde proviene la mayor contaminación del océano. El plástico se va hacia el océano desde los ríos y un gran porcentaje desde las ciudades. Entendemos que PEX Ambiente y Sostenibilidad es una empresa que se encarga de aquellos residuos, ¿no? Hablando obviamente de esta contaminación y de lo que llega a los ríos, quisiera saber cuáles son los principales desafíos que enfrenta PEX en la gestión de desechos, por ejemplo, aquí en el país. Es una buena pregunta. Yo me acuerdo que desde el 2010 que empecé a promocionar la sostenibilidad, no solamente a una gestión de desechos adecuada, pero la sostenibilidad a nivel de empresa, con grandes gerentes, hablábamos con grandes gerentes, les decíamos, miren, la sostenibilidad no es solamente un tema de que te estoy poniendo trabas a tus proyectos, a que tu enfoque no sea en eficiencia productiva, sino que tu modelo tiene que ser considerando también ser sostenible, manejar tus desechos adecuadamente, los recursos de tu empresa, y eso al final genera ahorros, ¿no? Entonces ha pasado ya 14 años desde el 2010 que me acuerdo que empezamos en este tema de sostenibilidad y todavía nos encontramos con muchas personas con muy bajo conocimiento. Veía encuestas de países grandes como Estados Unidos o Europa, y en promedio solo el 16% de la gente sabe qué es economía circular. Solo el 7% de la gente conoce qué son las ODS. Entonces yo creo que el mayor desafío todavía es el desconocimiento y es la falta de proactividad en intentar resolver estos problemas. Para hablar después un poco de economía circular, quisiera, ¿cómo entonces ha evolucionado la estrategia de PEX en estos 40 años que ustedes están ya en el mercado? Bueno, hace 40 años la empresa empezó a tratar pasivos ambientales. En las décadas anteriores la normativa era distinta, los procesos eran distintos y empezamos tratando pasivos, estas famosas piscinas que habían hace muchos años, y luego la empresa adoptó más bien un modelo de resolucionar los problemas de todas las industrias del país, no solamente hidrocarburífera, en el día a día. Entonces tenemos una idea de un one-stop shop medioambiental. Entonces damos soluciones desde capacitaciones, desde gestión de desechos, obviamente, consultoría y diseño e ingeniería, por ejemplo, en temas de tratamiento de agua, mejoramiento de uso de recursos, etc. Ahora, ustedes tienen una planta que está en Joya de los Hachas, ¿no? Y entiendo que ahí empieza un poco el proceso de economía circular que ustedes manejan. Si nos puedes contar cómo la implementan. Hay varios tipos de desechos. Tratamos más de 400 tipos de desechos. Uno se imagina el basurero, ¿no?, cuando hablas de desechos, pero hay montones de tipos de desechos y tratamos más de 400. Entonces, dependiendo del tipo de desecho, lo primero es reclasificarlo. Más del 70% de desechos que se generan en las industrias y en el país están mal clasificados. Entonces tenemos que reclasificarlos. Hay desechos que tenemos que enviarlos a ciertas partes de la planta. Por ejemplo, si es que es un desecho con hidrocarburos, el hidrocarburo nosotros lo revalorizamos. Todo hidrocarburo lo convertimos en un aditivo. De ahí, por darte otro ejemplo, los plásticos obviamente se reciclan, la chatarra se recicla, se revaloriza. Todos los desechos que antes se convertían en ceniza, que llenaban vertederos, ahora los convertimos en bloques para la construcción. Entonces, dependiendo del tipo de desecho, tenemos distintas áreas de nuestra planta a la cual es destinada, ¿no? Y empieza el proceso de revalorización. Justamente hablabas de la revalorización de residuos y entiendo que ustedes no usan nuevas tecnologías, sino que es la mente brillante de hacer innovaciones con respecto a eso. Cualquier tecnología en el mundo, si no es implementada adecuadamente, no funciona. Entonces creo que el secreto de lo que PEX ha logrado hacer está en eso, en implementar tecnologías adecuadamente, en capacitar a nuestro personal. Tenemos personas con más de 25 o 30 años en la empresa y nos orgullece porque realmente confían, han crecido con nosotros, personal ultra capacitado, y estas tecnologías que ya están disponibles en el mundo, nosotros las implementamos de una manera más eficiente y creo que mejor que en muchas partes del mundo aquí en Ecuador.
Felipe, hablabas de tus colaboradores. El 80% de los colaboradores de PEX están en las comunidades en donde ustedes operan. ¿Cómo ustedes están abordando esta relación entre la comunidad y obviamente que son parte de su empresa? Nosotros tenemos operaciones a nivel nacional, damos servicios a nivel nacional. Sin embargo, justo donde están ubicadas nuestras plantas, que es en la Amazonía, tenemos más del 80% en verdad de personal contratado de distintas comunidades, entre los grupos indígenas o colonos que viven ahora en la Amazonía. El acercamiento con ellos ha sido directo, manejamos una conversación directa entre nosotros como directivos de la empresa y las comunidades. La idea es reducir el desconocimiento, mejorar una comunicación proactiva. Las industrias muchas veces hemos sido reactivas en comunicar. Nosotros creemos que es mejor ser proactivo, entonces buscamos tener conexión directa. Existe mucha desconfianza por promesas incumplidas en estos pequeños pueblos y comunidades. Sobre todo en el sector de la Amazonía, ¿no? Sí. Sí, han tenido malas experiencias en ciertos casos y nosotros lo que buscamos es generar esa confianza nuevamente, que la comunicación, como te digo, sea directa, sea proactiva y no solo reactiva, que es donde empiezan muchos de estos problemas. Ahora, parte de los servicios que ustedes brindan a diferentes industrias y no son todas en el país, es así, ¿cómo ustedes ayudan a estas empresas, obviamente, a poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también cómo lo hacen ustedes? Para darte un ejemplo, imagínate un derrame, ¿ya? Imagínate un derrame grande que se rompió un oleoducto y contaminó un río. Entonces, todo ese hidrocarburo que nosotros recuperamos de suelo contaminado, de agua del río, etcétera, nosotros antes había procesos de birremediación que involucran que las bacterias se coman el hidrocarburo. Nosotros lo que hacemos es todo este hidrocarburo recuperarlo, lo reprocesamos y lo convertimos en un aditivo. Entonces, de un recurso natural no renovable que se convirtió en un desecho a tener un aditivo que genera energía, es un ejemplo de cómo reduces emisiones. Porque, para ustedes y para la empresa. Exactamente, porque no solamente reduces emisiones al utilizar un desecho como energía, sino que reduces emisiones porque en el proceso de fabricación, muchas veces cuando hablamos de emisiones, decimos, chuta, las emisiones que genera el carro cuando combustiona, cuando prendes o sale, pero también hay emisiones que se generan cuando se fabrica el combustible. Entonces también reduces por ese lado, es para darte un ejemplo, ¿no? ¿Qué otros casos de éxito, Felipe, nos puedes compartir en donde PEX ha logrado quizás una transformación con respecto a la gestión de desechos? Tenemos muchos clientes que antes utilizaban tecnologías no alineadas a reducir emisiones. Tenemos clientes ahora que a través de nuestras tecnologías toda su gestión de desechos es neutral, es carbono neutral, inclusive reducen sus índices de generación de emisiones. De esos son varios, ¿no es cierto? Entonces, nuestras tecnologías aprovechan nuestros procesos para que nuestros clientes también se vean beneficiados de que reducen sus emisiones. Y, por ejemplo, cero descargas. A donde queremos llegar es que el 100% de los desechos que gestione PEX, sean revalorizados. Ahorita estamos en un 95%. Hasta el agua, toda el agua contaminada que tratamos, con nuestra nueva tecnología que implementamos una nueva planta, la podemos revalorizar y utilizar para no solamente, digamos, es un agua que sale tan bien que es mejor que la que consumimos los humanos. Por ejemplo, tú necesitas un agua especial para enfriar motores, que no tenga ciertos minerales que dañen. Entonces, un agua que sale tan pura que tiene un montón de otros usos, ¿no? Wow. En el sentido de la gestión de desechos, que ustedes es uno de los servicios que brindan a las diferentes industrias. Si no son todas, ¿a dónde quieren llegar ustedes en este nuevo año, quizás en el siguiente? ¿Cuáles son estas otras industrias a las que ustedes quieren apuntar? En el Ecuador hay varias industrias que están en crecimiento, ¿no es cierto? Hablemos de la minería. La minería presenta un desafío importante para el país. Hay mucha desinformación de minería, hay mucha minería ilegal. Entonces queremos llegar a las mineras responsables y a ellos darles servicios. El sector salud es un sector que genera muchísimos desechos. Los hospitales grandes generan toneladas de desechos diariamente. Queremos también enfocarnos en esa área. Y tenemos un proyecto súper chévere que es el Centro de Conocimiento PEX,
que se enfoca en la comunidad, en todo el mundo. Son webinars mensuales que justamente te hablaba de que mucha gente le falta conocimiento sobre ODS y demás. Tenemos educación gratuita para que todo el mundo pueda familiarizarse con qué podemos hacer desde en la casa o las grandes industrias. Hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿A cuál está alineado PEX? Nosotros tenemos una alineación fuerte al 12, a producción y consumo responsable, porque hacemos estos productos. A la final todos estos desechos se convierten en materia prima y hacemos estos productos con materia prima obtenida de desechos. Ok. Felipe, para finalizar esta entrevista me gustaría que me cuentes cuál es la visión a largo plazo de PEX para quizás tener un punto de inicio a un cambio que necesita el país y la ciudad sobre todo. A nivel, hay digamos una visión grande. A nivel sociedad, digamos, partiendo tu pregunta en tres, a nivel sociedad es ayudar a capacitar a las personas. Ahora empezamos, por ejemplo, en Quito, a través de un partner, a dar un servicio gratuito de recolección del aceite que usamos para freír. Wow. Ese aceite que se bota a veces en el lavabo es ultra contaminante y la gente no se da cuenta. Entonces ahora con este partner estamos dando un servicio de recolección gratuita en todo Quito. Ya hay más de 2.000 casas atendidas, por darte un ejemplo. ¿Y qué podemos obtener con ese aceite? Nos sirve para un aditivo. Lo convertimos en un aditivo, es parte de este proceso. De ahí, en temas de sociedad, como te decía, de ahí en temas de industrias, crecer a nivel regional. PEX está lista para un crecimiento regional, queremos atender a otros países, sobre todo Perú y Colombia son un objetivo a mediano plazo. Ok, muchísimas gracias, siempre Felipe. Gracias.